Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los músculos del miembro inferior, específicamente la región glútea en su capa superficial, porque es importante saber que además de la capa superficial dentro de la región glútea, vamos a tener una capa profunda de la cual estaremos hablando en otro video. Esta capa superficial va a tener un grupo de músculos que van a ser tanto aductores como rotadores del muslo. ¿Y qué vamos a estudiar de cada uno de estos músculos? Bueno, vamos a estudiar su inervación, función, origen, inserción y el suministro de sangre. Para empezar, tenemos que conocer cuáles son los músculos que van a conformar esta capa superficial. Esta capa superficial también va a ser llamada como masa de la nalga. Y estos músculos son los que van a componer esta capa. Son 4 músculos que vamos a observar de este lado. Primeramente vamos a tener al glúteo mayor, que sería este, y observándolo del lado izquierdo es este, y va a estar inervado por el nervio glúteo inferior. Los siguientes 3 músculos van a estar inervados por el mismo nervio, que es el nervio glúteo superior, que van a ser el glúteo medio, como estamos observando aquí, 23 horas. y de este lado derecho de la imagen el glúteo menor, como estaremos observando en la imagen inferior y aquí. Y por último, el tensor de la fascia látea, que estaremos observando en el esqueleto que está orientado lateralmente aquí y del lado derecho de este lado. Entonces, vamos a iniciar con el primer músculo, que va a ser el músculo glúteo mayor. Este va a estar inervado por el nervio glúteo inferior, que va a estar abarcando de L5 a S2. Entonces, vamos a comenzar por el origen. Este amplio músculo se va a originar en la línea glútea posterior del ilion, en las caras dorsales tanto del sacro como del coxis, en la superficie posterior del sacro inferior y el lado del coxis, como ya habíamos comentado, y el ligamento sacrotuberoso, además de la aponeurosis glútea y la aponeurosis sacroespinal. La inserción va a ser importante porque la mayor parte de las fibras de este músculo, las también denominadas fibras superiores, se van a insertar en el tracto iliotibial de la fascia lata. Pero algunas de las fibras, en su minoría, que van a ser las fibras inferiores, van a estar insertadas en la tuberosidad glútea del fémur. Esta imagen nos va a representar claramente los lugares de inserción del glúteo mayor. Y bueno, ¿qué es lo que nos va a ayudar a hacer este músculo? Las funciones principales de este músculo es que primeramente tenemos que recalcar que va a ser un potente extensor y rotador lateral del músculo a nivel de la cadera. Y bueno, sus fibras superiores van a producir que este músculo realice una abducción al muslo y las fibras inferiores en su minoría van a aducir al muslo, pero las funciones que tenemos que recordar son la extensión del muslo, la abducción del muslo y la rotación lateral, que nos va a ayudar específicamente cuando nosotros estamos sentados. Y bueno, este músculo es importante debido a que es el más voluminoso del cuerpo y como ya habíamos comentado, es el más potente extensor, en este caso de la cadera. Este se usa tanto en la bipedestación como en la deambulación, pero va a ser más importante cuando nosotros estamos sentados y el tronco se levanta y se eleva para poder incorporarnos. Entonces va a ser importante, volviéndolo a mencionar, como un extensor de la cadera al ascender de una posición sentada o al nosotros subir una escalera. Como podemos observarlo aquí, este es el glúteo mayor izquierdo y el glúteo mayor derecho. ¿Cómo vamos a poder evaluar este músculo al momento de que nosotros tengamos un paciente en el consultorio? Bueno, este se va a valorar con el paciente en la posición de cúbito supino y con la rodilla en extensión. Entonces, ¿qué vamos a realizar nosotros? Vamos a sujetar la parte inferior del tobillo y le vamos a pedir al paciente que extienda la pierna ligeramente levantada a nivel de la cadera para ver si puede vencer esta resistencia, evaluando las funciones de nuestro músculo. Ahora vamos a pasar al otro músculo importante dentro de esta capa superficial, que va a ser el músculo glúteo medio. Este va a estar inervado, a diferencia del glúteo mayor, por el nervio glúteo superior, que va a estar comprendida dentro de las secciones de L4 a S1. Este se va a originar en la cara externa del ilion, también llamada cara glútea, y entre las líneas glúteas anterior y posterior, además de la
aponeurosis glútea. La inserción que va a tener este músculo, como podemos observarlo en esta imagen, va a ser a nivel del trocánter mayor del fémur, en su cara lateral específicamente. La acción de este músculo va a ser importante debido a que es un potente abductor y rotador medial del muslo. Abduce y extiende el muslo en la articulación de la cadera. Las fibras anteriores en su mayoría van a rotar medialmente y este va a estabilizar la pelvis o equilibrarla sobre la pierna cuando la pierna opuesta o tengamos un miembro levantado. Bueno, entonces, ¿cuál es su suministro de sangre? Estas van a ser las arterias glúteas superiores e inferiores. Este va a ser un músculo, como lo estamos observando de este lado, ancho y grueso, que va a tener una forma característica de abanico. Podemos observarla. Es el principal abductor y rotador medial de la cadera. Esto es importante porque lo tenemos aquí, rotador medial y abductor de la cadera. Entonces, ¿cómo vamos a explorar nosotros en un paciente el glúteo medio? Bueno, vamos a pedirle al paciente que se coloque en decúbito supino y con el miembro inferior en extensión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a sujetar el tobillo lateralmente y se le va a pedir al paciente que mueva en sentido lateral o abduzca este miembro que estamos sujetando para que podamos evaluar la resistencia que presenta este músculo. La rotación medial, que es otra de las funciones importantes de este músculo, la vamos a valorar en la posición de cúbito supino, pidiéndole al paciente que rote medialmente, es decir, que haga un movimiento hacia adentro del muslo contra la resistencia que nosotros vamos a oponer, con el miembro inferior flexionado a nivel de la cadera y de la rodilla. Y bueno, eso sería todo de este músculo. Pasemos al siguiente. Vamos a tener al glúteo menor. Este músculo, como podemos observarlo aquí, es el más pequeño de los músculos que se llaman glúteos. Su inervación va a ser por el nervio glúteo superior, que va a estar abarcando de L4 a S1. ¿Dónde se va a originar? Bueno, este se va a originar en la cara externa del ilion, inferior a la inserción del glúteo medio en la cara glútea del ilion, entre las líneas glúteas tanto anterior como inferior. Su inserción va a ser en la cara anterior del trocante mayor del fémur. Su suministro de sangre va a estar dado por las arterias glúteas superiores. ¿Y qué nos va a dar como resultado el movimiento de este músculo? Bueno, este músculo va a abducir y rotar medialmente el muslo a nivel de la cadera. Abduce y extiende el muslo de la articulación de la cadera y lo rota lateralmente, además de medialmente. Junto con el glúteo medio, uniendo las acciones que estos dos tienen, como ya habíamos comentado, va a equilibrar o estabilizar la pelvis al tener un miembro levantado. Este músculo se va a situar profundo a lo que sería el glúteo medio, como podremos estar observando. Este es el glúteo medio, el que observamos aquí, y el glúteo menor podemos observar que está en una capa más profunda. Entonces, los dos músculos van a estar separados por unos ramos de paquetes vasculonerviosos del glúteo superior, pero las funciones van a compartirlas. Ahora bien, estos van a ser muy importantes ¿para qué? Para equilibrar la pelvis cuando tenemos un miembro levantado. Y ahora, pasemos a la parte de la exploración clínica. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar que este músculo tenga una función correcta en nuestro paciente? Bien, se va a pedir al paciente de nuevo que tenga una posición de cúbito supino y que tenga el miembro inferior en extensión. Lo que vamos a realizar es que vamos a sujetar el tobillo lateralmente y vamos a pedir al paciente que mueva en sentido lateral su miembro contra la resistencia. Y con esto que vamos a estar evaluando, vamos a estar evaluando la abducción que va a producir este músculo. Ahora, vamos también a valorar la rotación medial de este músculo mediante la misma posición del paciente, pero ahora se le va a pedir al paciente que rote medialmente o meta hacia adentro el muslo contra la resistencia para poder evaluar así la función de este músculo. Y por último, vamos a pasar al tensor de la fascia lata. Este va a ser un músculo lateral del muslo, como podemos observarlo en la imagen del lado izquierdo, y va a ser un músculo que va a ayudar en los movimientos de la cadera y del muslo. Su inervación va a estar dada, al igual que el glúteo medio y el glúteo inferior, por el nervio glúteo superior de L4 a S1. Este va a tener varias funciones,
pero entre las principales que tiene va a ser tensar la fascia lata y el tracto iliotibial. Entonces, aquí tenemos una línea naranja que nos va a dividir el músculo del tracto iliotibial. En la parte de arriba tenemos al músculo tensor de la fascia lata y en la parte de abajo tenemos al tracto iliotibial. Este también nos va a ayudar a la flexión, rotación medial y abducción del muslo en la articulación de la cadera. Va a estabilizar la articulación de la cadera en menor grado a que lo haría el glúteo medio y el glúteo menor. Y va a rotar lateralmente la pierna inferior en la articulación de la rodilla. Este se va a originar en la espina ilíaca anterosuperior, se inserta en el tracto iliotibial y va a estar suministrado de sangre por las arterias glúteas superiores, pero aquí se van a añadir las arterias circunflejas femorales laterales. Y bueno, eso sería todo acerca de los músculos del miembro inferior, enfatizándonos en la región glútea, capa superficial.